Bienvenidas a Cenac, ya se viene la temporada 8 de Outlander, así que hoy les voy a contar qué creo que va a pasar en cada uno de los episodios que quedan y qué final le van a dar a la mejor historia de amor de todos los tiempos. Hay teorías, hay spoilers de todos los libros, sobre todo el último, así que ojo, y por supuesto hay mucho Jamie Fraser, porque siempre hay lugar para más Jamie Fraser, siempre. Poneme la intro. Arrancamos con un poco de contexto. Diana Gabaldon, la autora de la saga Outlander, escribió 9 libros hasta el momento y algunos cuentos cortos, pero todavía no terminó el 10º libro que cierra la saga, así que los guionistas de la serie tienen flor de desafío, darle el final que se merece a la historia de Jaime y Claire y atar todos los cabos sueltos posibles, pero contando solo con el 9º libro y con lo que sea que les quiso contar Diana de su final. La verdad que no hay mucho lugar para expandir el universo, así que teniendo eso en mente, vamos a empezar con las teorías, episodio por episodio. Y ojo que acá vienen los spoilers heavy, así que están avisados. El primer episodio de la temporada se va a llamar Soul of a Rebel o Alma Rebelde. Este es el título del último libro que escribió Frank Randall en su vida, que habla sobre los escoceses que lucharon y tuvieron influencia en la Revolución Americana. Como en el tráiler ya vemos a Jaime con el libro de Frank en la mano y a Brianna interactuando con Fanny, creo que es obvio que la temporada va a empezar con la vuelta de los Mackenzie a Fraser Ridge. Este primer episodio va a ser una gran reunión familiar, donde probablemente solo falten Jenny, que no fue casteada para la última temporada, aunque sí está en el libro, y Fergus y su familia, que van a aparecer más adelante. Brianna y Roger van a contarles a todos por qué volvieron. Nos vamos a enterar qué pasó con Buck y seguramente va a ser un mejor cierre del que tenemos hasta ahora en el libro, porque el actor sí está casteado. Vamos a ver la nueva casa, los nuevos miembros de la familia y Jamie va a leer el libro que escribió Frank Randall, el primer marido de Claire, el otro padre de Brianna. Esto va a ser el catalizador para gran parte de la narrativa de esta temporada, porque sí, gente, en el libro Frank menciona a Jamie 14 veces. Jamie va a flashear que Frank está hablándole directamente a él y que el libro es una suerte de mensaje en una botella que traspasa los siglos. Y no es un buen mensaje, porque según Frank, la guerra va a llegar a las zonas rurales de Carolina del Norte y en aproximadamente un año, Jaime Fraser va a morir en la batalla de Kings Mountain, que está justo cruzando al límite con Carolina del Sur. Siempre se creyó que Frank sabía que Claire y Brianna iban a volver al pasado, así que Jamie no está seguro cómo interpretar este mensaje. Es obvio que él no era la persona favorita de Frank, así que por momentos flashea que lo escrito en el libro es una broma cruel de un hombre resentido porque él le robó a su esposa. También podría ser una advertencia para que Jamie pueda cambiar lo que se viene, o en el peor de los casos podría ser que la muerte de Jamie ya esté predestinada y no hay nada que él pueda hacer al respecto. De más está decir que vamos a ver a Jamie con el ojete lleno de preguntas, pero al mismo tiempo preparándose para que su familia no sufra si pasa lo peor. El segundo episodio de la temporada se llama Prophecies o Profecías. Creo que probablemente este episodio tenga algo que ver con Ian, que en el último libro va a visitar a los Mohawk nuevamente. Se reúne con un líder militar y político importante para contarle que su tía ve el futuro y tratar de convencerlo de que los Mohawk abandonen su alianza con los británicos porque ellos van a perder la guerra. También visita a su primera esposa Emily, que quedó viuda y está a punto de casarse nuevamente. Ella le cuenta que su futuro esposo tuvo una suerte de profecía. Soñó que el hijito de Ian lo iba a matar y Emily soñó que su nuevo esposo iba a matar al hijito de Ian. Creo que esta parte va a ser tal cual el libro, donde Ian y Rachel se llevan al pequeño con ellos para que no pase nada malo, pero también puede ser que esperen al final de la temporada para reunir a la familia entera. Además de todo esto, también tenemos otra profecía dando vueltas hace años. En la temporada 4, Adaweji, la sanadora Cherokee, predijo que Clark iba a alcanzar todo su poder cuando su pelo se ponga blanco, y este episodio podría retomar esa trama. Esto puede ocurrir mostrando una instancia donde las habilidades médicas de Claire sobrepasen lo normal. En el libro hay un evento en particular con un bebé recién nacido. O también puede ser que los guionistas decidan incluir a un personaje que borraron de la temporada pasada, al menos en flashbacks. La cosa es así, en el octavo libro, cuando Buck y Roger están en el pasado, conocen a un hombre llamado Hector McEwan, que además de ser viajero del tiempo, también es doctor. McEwan no solo cura a Buck, sino también ayuda a sanar la garganta de Roger, que nunca volvió a ser la misma después del ahorcamiento. Roger le cuenta a Claire sobre este encuentro cuando la vuelve a ver. Le menciona la luz celeste que parecía rodear las manos de McEwan cuando hacía su magia médica, un fenómeno que Claire también vio en el libro cuando Master Raymond le salvó la vida en París. Realmente espero que incluyan esto en la serie, porque ayuda mucho a entender lo que se viene y a preparar a Claire, que aún no está consciente de todo su potencial.
La profecía de Gaylis del bebé de 200 años no creo que se mencione más, porque todos sabemos que no hubo más reyes escoceses, así que no tiene sentido. Y la otra profecía del trono que vuelve loco a Simon Fraser de Lovat va a quedar solo para la precuela seguramente. Seguimos con el episodio 3, que se llama Avis Fraseri. ¿Qué es esto? Una especie de árbol nativo de las tierras altas de los montes Apalaches, o sea, la zona donde está ubicado Fraser Ridge. En español se conoce como abeto Fraser, porque lo descubrió un botánico escocés llamado John Fraser. Este es el árbol oficial de Navidad de Carolina del Norte, así que podríamos tener un episodio de Navidad. Y si así es, me encantaría que veamos una visita de William a Fraser Ridge. En la cronología de los libros esto pasa mucho más adelante, pero creo que la serie tiene muy poco tiempo para recomponer la relación padre-hijo, así que no vendría mal una visita extra de William. Imagino que podría caer con la excusa de ver a Fanny, y los guionistas podrían usar algunos de los extractos del 10º libro que están en la web de Diana Gabaldon. El reencuentro con Brianna, con Rachel e Ian, y algún acercamiento con Jaime y con sus raíces Fraser. También me gustaría que este episodio ahondara un poco más en la historia de Fanny. No creo que blanqueen todo de una, pero tal vez escucharla hablar de sus padres, de su hermana, así podemos ir armando el rompecabezas e imaginándonos cuál es la verdadera relación con Jaime y Claire. Y como las fiestas muchas veces se comparten con los vecinos, en este episodio podríamos conocer mejor a los nuevos colonos del lugar, que vinieron con lealtades muy divididas. Como por ejemplo, el Capitán Cunningham, un ex soldado británico súper leal a la corona que se asienta en Fraser Ridge junto a su madre. Les confieso que yo pensé que iban a volar la trama de Cunningham de la última temporada, pero ya está casteado, así que vamos a ver bastante quilombo en Fraser Ridge a causa de este tipo. Esta Navidad posiblemente sea la calma antes de la tormenta. Pasemos al episodio 4, pero antes, además de suscribirse y donar, pueden apoyar al canal convirtiéndose en miembros. Y de paso tener acceso a todos los beneficios. ¿Qué están esperando para sumarse al aguante de Mr. Vivas? Ahora sí, pasemos al episodio 4, Muskets, Liberty and Sauerkraut, o Mosquetes, Libertad y Sauerkraut. Yo creo que en este episodio van a ser una mezcla de cosas que pasan en el 8º y el 9º libro, particularmente cosas que le pasan a Fergus y su familia. Lo último que supimos de ellos en la serie es que se mudaron a Newburn porque Jocasta le compró una imprenta a Fergus, y que él empezó a imprimir su propio periódico, de tinte rebelde, obviamente, porque Fergus está alineado con los Hijos de la Libertad. En los libros la familia pasa por varias ciudades, Newburn, Filadelfia, Charlestown, Savannah, así que no sé bien dónde van a terminar en la serie. Pero donde sea que están, van a recibir una visita de sus familiares, que vienen con una carreta cargada de oro jacobita camuflado entre un montón de repollo fermentado. ¿Para qué es el oro? Para comprar armas, obviamente. Como esto va a ser la adaptación de dos cosas distintas que pasan en distintos libros, no sé si los que los visitan serán Jaime, Claire o Brianna y Roger, o tal vez los cuatro, pero por el tráiler estimo que Brianna va a estar presente para consolar a Marsali en el peor momento de su vida. Creo que todos los que leímos el libro rogamos que esta escena no fuera incluida, pero el tráiler nos muestra clarísimo el incendio en la imprenta de Fergus. Vemos a Germania, Henry Christian, y a mí solo me queda rogar que el final sea otro, que Marsali solo esté llorando porque se llevó flor de susto y que Jaime esté armando el ataúd de algún colono random, pero me temo lo peor. Espero que en este episodio también veamos algo de Lord John y William, aunque no estén necesariamente en la misma ciudad. En algún punto, la familia Grey se tiene que enterar que murió Benjamin, el hijo mayor de Hal. William tiene que ir en busca de su tumba, como vemos en el tráiler, y que esto lo lleve a conocer a Marantus, su nuevo interés amoroso, que me cae para el ojete en los libros, así que espero que me caiga mejor en la serie. Tal vez esto pase antes, pero no creo que pase después, porque si no, no nos va a dar tiempo para invertir en esta pareja. Y también tienen que empezar a desarrollar la trama de Lord John y el Capitán Richardson. Pero posiblemente eso quede para el 5º episodio, que se va a llamar Send for the Devil o Llamen al Diablo. Es obvio que en este episodio van a pasar más cosas malas. Mi teoría es que por un lado vamos a tener el secuestro de Lord John, que viene de la mano con más revelaciones sobre Richardson. ¿Quién es este tipo? ¿Un viajero del tiempo que quiere cambiar el futuro? ¿Es la misma persona que Callahan, el secuaz de Rob Cameron? ¿O solo son familiares como Frank y Black Jack Randall? Yo espero que sean la misma persona, porque necesito que expliquen mejor toda la trama de Rob Cameron, que en los libros quedó inconclusa hasta ahora. Como parece que Chris Fulton no va a estar en esta temporada, la única manera de resolver el misterio es por medio de Richardson. Además, creo que en este episodio vamos a ver el gran tole-tole que se arma entre los colonos de Fraser Ridge, rebeldes contra lealistas, Cunningham contra Jaime Fraser. Y en el siguiente episodio, Blessed are the Merciful, o Benditos sean los misericordiosos, tendremos la escena donde las mujeres de Fraser Ridge van a pedirle piedad a Jaime por la cagada que se mandaron sus maridos. Tal vez como estamos hablando de bendiciones, puede ser que acá también nos enteremos del embarazo de Brianna. Y si es que van a explorar la trama de sus problemas cardíacos, sería un buen momento para que le confiese el tema a Claire. Pero la verdad yo desearía que dejen
dejen todo esto afuera. De acá en más me cuesta un poco imaginarme cómo van a resolver todo lo que queda y en qué orden. Pero por el nombre del siguiente episodio me arriesgo a decir que se va a tratar de Fate. ¿Cómo se llama? Evidence of Things Not Seen, que significa evidencia de las cosas que no se ven. Y bueno, como la fe es básicamente creer en alguien o algo que no podés ver, creo que la cosa viene por acá. Fate es un tema de debate que generó peleas en todos los grupos y foros de Outlander, más aún cuando apareció Blood of My Blood a meterle leña al fuego. La bebita de Jamie y Claire que muere en París se llama Fate, y la madre de Fanny Pocock también se llama Fate, así que la gran pregunta es, ¿son la misma persona? Si es así, esto significaría que Fanny es la nieta de Jamie y Claire, y que William se garchó a su medio sobrina. ¿Cuál es mi opinión? No, no son la misma persona. Matemáticamente es posible, y no soy de los que creen que esto minimizaría el dolor de la pérdida de Fate, porque no hay nada que nos quite esas escenas desgarradoras de Claire sosteniendo a su hijita muerta o de Jamie poniendo la cucharita en la tumba. Pero sí me hace mucho ruido que Jane se transforme en pariente bastante cercana de William, y por más que Master Raymond sea una figura cubierta de misterio, yo no lo veo tan hijo de puta como para afanarle a su hija Claire. Esto es demasiado cruel. ¿Qué me gustaría que pase? Me encantaría que usen la precuela para resolver esta trama. Sé que hay mucha gente furiosa por los cambios del canon en la precuela, principalmente por la resurrección de los padres de Claire como viajeros del tiempo y la aparición de William Beecham, el hermano de Claire. Ya leí 1000 veces gente repitiendo que si Diana Gabaldon no lo escribió, no pasó, pero no estoy de acuerdo. La serie y los libros son entidades separadas. Diana puede seguir con su historia como quieren los libros y todos vamos a leerlos. Pero Blood of My Blood está acá, es parte del universo Outlander y sería un crimen no relacionarla con la serie madre. En lo personal, me encantó que Julie y Henry sean viajeros, y me encanta que Claire tenga un hermano. La manera perfecta de solucionar la trama de Fate sería que ella, y Fanny y Jane, sean descendientes del hermano de Claire. Eso explicaría por qué Fanny sabe la canción que Julia le cantaba a Claire. Pasó de generación en generación, de Julia a William Beecham, de William a su hija Fate, y de Fate a Fanny. De esta manera también solucionaríamos el tema del parentesco entre William Ramson y Jane, que no compartirían lazos de sangre porque él es hijo de Jamie y no de Claire. Sí, ya sé lo que están pensando. ¿Esto significa que vamos a conocer al hermano de Claire en Outlander? ¿Es la persona que le habla fuera de cámara en el tráiler? No. Esa escena huele a edición engañosa. Para mí es una mezcla del momento en el que Brianna y Roger vuelven a Fraser Ridge sumado a un audio que no tiene nada que ver. Creo que si llegan a usar la solución William Beecham nos vamos a enterar por medio de Master Raymond. Y hablando del franchute, ¿por qué se disculpó con Claire de manera tan críptica si no se robó a su bebé? Según Gabaldon misma, Master Raymond es un viajero del tiempo prehistórico. Alguien que puede viajar hacia el futuro o al pasado, que puede curar a través de la empatía y que ve las auras de las personas. Todos sus descendientes tienen un aura azul y algunas de sus habilidades en mayor o menor medida. Y sí, gente, esto incluye a Claire, aunque todavía no se le haya manifestado del todo. Sabiendo esto, creo que Master Raymond podría estar disculpándose por varias razones que no tienen que ver con Fate. Tal vez por no haberle enseñado a Claire cómo usar sus poderes antes, o por no decirle que sus padres habían sobrevivido. Este tipo va y viene en el tiempo, seguro sabe todo. O por no contarle que Jamie iba a sobrevivir Culloden y si ella volvía al futuro iba a pasar 20 años lejos suyo. Lo único que realmente odiaría que pase es que solucionen todo diciendo que lo de Master Raymond fue una alucinación de Claire, que Fanny aprendió la canción de algún otro viajero del tiempo random y que nos pasamos meses especulando al re pedo. Creo que sería una cachetada para los fans de este universo, o al menos para mí. Hasta prefiero que Fanny sea descendiente de algún hijo de Henry Beecham y la prostituta Sima antes que eso. Sí, lo dije. En fin, sigamos. Al episodio 8 lo vi con dos nombres distintos: A Bit of a Time, que significa un poco de tiempo, o In the Forest, que significa en el bosque. Por descarte supongo que este va a ser el episodio de la batalla de King's Mountain, y no creo que se desvíe mucho del libro en este caso. Vamos a ver las escenas tal cual las relató Gabaldon. Me hubiera encantado escuchar la narración de Frank Randall de la batalla, verlo escribir esa parte de su libro como para darle un tinte más épico a todo, pero al parecer Tobias Menzies no vuelve esta temporada, así que me voy a quedar con las ganas. No quiero entrar en detalle sobre qué pasa para no spoilear de lleno lo que seguramente va a ser uno de los momentos más emocionantes de la temporada. Después me imagino va a haber un salto de tiempo, porque ya estamos en la recta final y no queda tiempo para nada. El episodio 9 se llama Faros, que obviamente quiere decir faro, y mi teoría es que acá vamos a ver a Jamie y William en su misión de rescate. Se supone que Lord John está secuestrado en un barco llamado Palace, así que tiene sentido que nuestro Highlander favorito y su hijo necesiten la luz metafórica de un faro para encontrarlo, o tal vez literalmente necesiten la luz, no sé. Sí, estoy flasheando un poco, pero acá ya la historia entra en un terreno desconocido, porque Diana Gabaldon se guardó toda esta trama para el 10º libro. Pero seguramente va a haber mucha acción, mucha emoción y por fin vamos a saber cuál es el misterio detrás del Capitán Richardson, alias Callahan. Quiero ver a Jamie y John reconciliados y a William viendo a su padre en acción y sintiéndose por fin orgulloso de ser el hijo de Jamie Fraser.
Si para este punto de la serie aún no apareció Master Raymond, también puede ser que Faro sea una metáfora de sabiduría. Y quién sabe más que un viajero del tiempo prehistórico, pero espero que esto se resuelva antes. El episodio 10 se llama And the World Was All Around Us, que es el principio de la última frase del primer libro de Outlander. La frase entera en español sería: y el mundo estaba alrededor nuestro, lleno de posibilidades. Lo más probable es que acá tengamos otro salto de tiempo, al año 1781, cuando ocurrió la batalla de Yorktown, una derrota tremenda para los británicos que los forzó a empezar con las negociaciones de paz. No creo que Jaime o los demás personajes principales peleen en Yorktown, pero sí es necesario mencionar la batalla porque no da a terminar la serie y que la guerra siga. Necesitamos saber que todos sobrevivieron al conflicto. Quiero ver a la familia entera reunida en Fraser Ridge y escuchar solo buenas noticias. Que Brian y Roger, Ian y Rachel y Fergus y Marsalet tuvieron más hijos y están todos sanos y felices. Que Ginny está en camino para visitarlos. Que William y Amaranthus se casaron. Que Lord John por fin se consiguió un buen chongo que lo haga feliz. Que Jaime y Claire siguieron garchando como el primer día, aunque tengan más de 60 años. Y que van a vivir por muchos años más juntos en Fraser Ridge, rodeados de familia y amor, sin más guerras o viajes en el tiempo. Ni siquiera necesito que me den la solución al misterio del escocés que miraba a Claire por la ventana, que probablemente se revele en el 10º libro y no acá. Todos sabemos que es Jaime, ya lo dijo Diana, pero no necesito saber si es un fantasma o una proyección astral o por qué está ahí, porque creo que la respuesta me va a romper un poco el corazón. Y si hay algo que se merece la mejor historia de amor de todos los tiempos, es un final 100% feliz. Y listo, ahora a esperar al 6 de marzo para ver si le pegué a alguna de las teorías o no. Gracias gente por el aguante, no se olviden de suscribirse, darle un me gusta al video y dejar un comentario abajo, así charlamos de series y nos conocemos un poco más. Gracias por tanto amor, nos vemos pronto.